Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio de hoy, donde vamos a tratar un tema que se llama el acúfeno o también tinnitus. Este programa lo vamos a armar hablando con 3 especialistas que se encargan de tratar este problema, dándole diferentes enfoques según la etapa o la intensidad o el área donde se encuentra el problema. Empezando este programa, tenemos de invitada a la doctora Isabel Morales, que es otorrinolaringóloga y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Hola, buen día, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Con mucho calor. ¿Y ustedes qué tal por allá? También calientes estos días. Sí, escuché en las noticias que les pegó en la Ciudad de México un calor que creo que nunca habían visto antes, ¿no? No, aquí fue algo muy poco usual. ¿Nos podría explicar usted desde el enfoque de otorrinolaringóloga qué es el tinnitus o el mentado zumbido o el acúfeno que le llaman? Bueno, cuando lo leemos en inglés es tinnitus. En español, médicamente hablando, sería acúfeno y ya coloquialmente hablando es zumbido. Normalmente el paciente llega y se queja porque tengo un zumbido en el oído. Hay algunas otras cosas que van acompañando, como por ejemplo hay pacientes que llegan porque tienen pérdidas auditivas, hay pacientes que ya lo tienen de manera muy crónica, para otros es muy nuevo. Entonces, más que nada, el paso número 1 es hacer como este estudio inicial de cuáles son las características de este zumbido o de este ruido que hay. Cuando le llega al paciente, ¿cuál es el protocolo o cómo determinan ustedes si el problema dónde radica o cuál es? Porque tengo entendido que esto es algo que el 20% de la población tiene, ¿no? Que es algo, yo lo tengo de hecho, o sea que es algo muy común y no sé, siento que le ha faltado difusión. Cuando yo empecé a investigar, como que digo, canijo, mucha gente lo tiene, pero nunca nadie habla de este zumbido. Lo que pasa es que es completamente multifactorial. ¿A qué voy? Tener un zumbido no es una enfermedad, es un síntoma de muchas enfermedades. Entonces, la parte inicial se trata de buscar si hay una causa real o no. La mayoría de los zumbidos son de origen idiopático. Idiopático es que no tenemos ni idea de por qué está presente y por lo tanto es mucho más difícil tratarlo porque no sabemos exactamente hacia dónde tratarlo. El zumbido puede ser, es un síntoma de problemas de oído, problemas neurológicos, de problemas musculares, de problemas cardíacos, de problemas metabólicos, incluso existen medicamentos que lo pueden dar. Entonces hay que empezar desde lo más general para ir como acortando hasta poder llegar a una causa y si ya descartamos todo, entonces tratarlo como un zumbido que es idiopático. Cuando llega el paciente con usted de primera instancia, ¿qué es el proceso, qué es el tratamiento que usted le da o cómo empieza? Porque aquí es a prueba y error, ¿verdad? Por experiencia me ha tocado que esto ha sido prueba y error. No exactamente prueba y error. Lo primero es hacer como las preguntas claves. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo el zumbido? ¿El zumbido es en un solo oído o en los 2 oídos? ¿El zumbido tiene algún tono específico? ¿Es agudo? ¿Es grave? ¿Cambia de tono? ¿Son varios ruidos? Hay pacientes que no nada más tienen uno, sino que tienen varios. Antes eran conocidos, ahora tienen nombres más rimbombantes, pero existen los que son reales y los que no son reales. Los que son reales es el que yo podría escuchar contigo. Por ejemplo, los que son de tipo pulsátil, que tienen un origen real que es reproducible o es localizable. Por ejemplo, que tengas una variante anatómica en la cual una arteria pasa demasiado cerca de lo que es el oído, entonces escuchas tu propio latido. Eso es algo real. Y los que no son reales es el que no hay una manera de que yo lo pueda escuchar contigo, que yo te creo. Entonces, lo que tú me digas es lo que yo creo. No hay manera que yo lo detecte o yo le ponga características o yo le ponga nombre. Como tú me lo digas, es como yo voy a tratar de buscarlo. Ahora, dentro de los zumbidos, antes se creía mucho que eran solamente de origen de la cóclea. La cóclea es el caracol que está en el oído interno. Hoy en día sabemos que no, que aunque tengan relación con el oído, pueden ser descargas eléctricas a nivel del nervio. Por eso es que a veces el otorrino ya no tiene nada más que hacer y tenemos que abordarlo junto con un neurólogo o con un neurocirujano, según las características. Pero también pueden tener otros orígenes y eso nos lo dice mucho algunas características. Por ejemplo, tener colesterol alto, triglicéridos altos, azúcar alta, problemas de tiroides. Hay muchísimos medicamentos que pueden dar zumbidos. Hay algunas enfermedades muy propias del oído como enfermedad de Meniere. O sea, hay como una gama extensa. Entonces, el paso número 1 es sacar toda esta información posible para tener todos los datos, características de nuestro paciente, edad, cuándo le empezó, etc.
etc. Y luego de ahí empezamos a hacer una exploración física completa. Hay que ver que el oído sea anatómicamente correcto. Hay pacientes que tienen algo tan sencillo como un tapón de cerilla, que es lo que le está dando el ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Quitárselo y paciente curado. Eso está muy fácil. El problema es cuando todo es normal, el tímpano está bien, ventila correctamente el oído medio, o sea, no vemos nada. Entonces hay que empezar a hacer estudios para poder limpiar y poder descartar causas y poder enfocarnos en causas como específicas. ¿Ustedes manejan terapia del sonido para tratarlo o eso no tiene nada que ver con su especialidad? Sí, por ejemplo, una vez que ya vimos que no hay ninguna cosa que sea detectable en una exploración física convencional, ya hicimos endoscopía nasal, endoscopía óptica y vimos que todo es normal. Entonces vamos a hacer un estudio de audición. En el estudio de audición vamos a medir minuciosamente qué tanto escuchas en diferentes frecuencias. Por ejemplo, hay una cosa que se llama trauma acústico, que son las personas que están expuestas a ruidos muy fuertes. El clásico artista que cantaba hermoso y de repente ya no puede cantar porque no oye, porque tiene un ruido. Están expuestos a tanto ruido, a altos volúmenes, que se van dañando algunos lugares en la cóclea. Entonces digo, a muy, muy grosso modo, la cóclea tiene unas células que tienen unos cilios, que son como unos pelitos, que tienen un cierto movimiento. Cuando hay estos daños, como el espacio entre las células se va acortando, entonces los pelitos chocan entre sí, produciendo un ruido. Ese ruido no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la única solución sería meterme a la cóclea y quitar la cóclea. Te dejo sordo. Entonces, por eso son a veces difíciles como para tratar. Por ejemplo, con este estudio podemos saber qué tanto oyes, si lo que oyes entiendes y cómo es que el tímpano ventila el oído medio. Con estas tres partes podemos tener una orientación diagnóstica. También hay que pedirle análisis de sangre, hay que saber si tiene colesterol alto, triglicéridos, hay que ir como viendo que sea una persona que tenga, o sea, que esté todo bien. A veces hay cosas que salen que tal vez no es la causa, pero hay que tratarlas para poder eliminar factores que nos pueden producir zumbidos. De ahí ya vamos a la parte que es tratamiento. Cuando ya hicimos todo y nada sirve, y entonces el paciente tiene una incomodidad porque constantemente tiene un ruido que lo despierta, que no lo deja escuchar, que le estorba, hacemos la terapia de ruido. Eso es usar un auxiliar auditivo igual que todos los que conocemos, pero en lugar de darte volumen, hace un ruido blanco y lo que hace es enmascara el ruido que tú tienes. Entonces, de esta manera dejas de percibirlo. Todos los que tienen zumbidos saben que cuando están en ambientes ruidosos, lo oyen menos. Y cuando están en absoluto silencio, pareciera que le prenden el volumen al máximo. Entonces, justo la idea es darles como este ruido blanco para que se pueda enmascarar y entonces sea mucho menos perceptible. Y viene siendo el síntoma de algo, o sea, que esa es la pregunta como la del millón. Sí, es síntoma de algo, así como estornudas, es síntoma de que pues vas a tener alergia. ¿Es síntoma de algo, de que algo más grave está mal o sencillamente no? Es que es algo muy complicado. Por ejemplo, puede ser síntoma de que tengas una disfunción de trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que va del oído hacia la parte de atrás de nuestra nariz. Por ejemplo, una nariz tapada, una nariz que no está respirando bien, puede hacer que este conducto no esté ventilando adecuadamente. Entonces el tímpano hace presión negativa y eso da zumbidos, mareos y muchos otros síntomas. Entonces puede ser un síntoma de... Puede ser un síntoma de colesterol alto, de triglicéridos altos. Hay pacientes que incluso tienen auras auditivas antes de que tengan migrañas. Entonces, escuchan como un zumbido y empiezan migrañas o empiezan algunos otros eventos neurológicos. También pueden ser por traumas acústicos, lesiones en la cóclea, pérdidas auditivas por alguna otra causa. Entonces, incluso, por ejemplo, los pacientes que tienen Meniere suelen tener zumbidos y pérdidas auditivas, además de vértigos. Entonces, más bien hay que juntar todos los síntomas para poder saber síntoma de qué es o síntoma de qué no es. ¿Qué tan común es que le llegue a un paciente con este síntoma, con el síntoma del acúfeno? Bastante frecuente. Yo podría decir que a la semana vemos por lo menos 2 o 3 que tienen acúfenos nuevos y tenemos un universo de pacientes que ya son un poco más crónicos, que en ciertos episodios se puede llegar como a exacerbar. Por ejemplo, episodios de estrés hacen que lo noten mucho más fuertes. Depresiones, enfermedad, malestar general hace que lo noten mucho más. Entonces muchas veces llegan porque sienten que el zumbido crónico de años que jamás les había molestado, ahora sí molesta. O el otro lado es, escucharon que alguien fue con el otorrino y le funcionó porque le dieron algo y entonces van otra vez como a retomar a ver si ahora hay algo nuevo que les puedan dar para poderles quitar los ruidos. ¿Cuál es la relación entre el acúfeno y lo que es la pérdida de audición?
Porque eso es algo que he escuchado mucho, que es como que el principio de que si empiezas con eso, vas para allá. ¿Es cierto o no necesariamente? No, no siempre, porque, por ejemplo, si tienes un problema de una articulación temporomandibular o de un problema cervical que te está dando un ruido, eso no tiene ninguna relación con que pierdas audición. Ahora, si tienes un síndrome de Meniere y es una causa para que tengas un ruido, entonces sí. Otro fenómeno sería, por ejemplo, traumas acústicos. Los pacientes que tienen constantemente exposición a ruidos muy fuertes por episodios muy prolongados, usualmente empiezan con zumbidos y después notan las pérdidas o los mismos ruidos les impiden oír algunas frecuencias. Entonces son pacientes que aunque tienen la capacidad para oírlas, el ruido no los deja. Okay. Ahorita mencionó, nada más para darle continuidad, estaba comentando de que les manejaba lo que era terapia de ruido blanco. Cuando le maneja esto, ¿es algo que simple y sencillamente la persona le presta un chicharito, lo escucha para enmascarar el oído, o es algo que eventualmente lo va a ayudar a curarlo? Es algo que cuando ya agotamos otros tratamientos, cuando ya le dimos algún medicamento que nos ayude a bajar la intensidad de estos ruidos y vimos que absolutamente nada funciona y sin embargo no es un acúfeno tan incapacitante, pero sí lo suficiente para que les sea incómodo, los mandamos a estos lugares en donde los hacen. Hay dos maneras. Uno es un ruido blanco como constante, como los que les ponen a los bebés para que se duerman. Entonces ahí lo traen. Otro es, se puede llegar a medir en dónde está el daño. Por ejemplo, los que tienen un daño o un trauma acústico, sabemos exactamente en cuáles frecuencias está. Entonces, lo que hacemos es estimular las dos frecuencias que le siguen hacia antes y hacia después, con la intención de neutralizar el ruido que ellos tienen. Pero eso es un poquito según el aparato y según las características de cada zumbido. Y usted como especialista, ¿en qué momento desde el principio o en qué momento ya dice tienes que ir con un neurocirujano porque esto ya tiene que ver con los nervios o algo por el estilo? Más que nada, cuando vemos que las características no son como tal del oído. ¿A qué voy? Cuando notamos que tal vez nuestro estudio audiológico está completamente normal, ya checamos y todo está en orden, no hay nada en especial que le esté produciendo un zumbido, hay que descartar que sean descargas del nervio auditivo. El octavo par craneal, y se llaman pares porque sale uno para el lado derecho, uno para el lado izquierdo. El octavo par es el que viene y maneja audición y maneja equilibrio. Entonces, cuando la parte auditiva tiene alguna lesión, y es como cualquier otro nervio, por ejemplo, que tenga un desgaste en la mielina o algo que esté haciendo que tenga impulsos eléctricos que no tienen sentido o que no tienen origen, etcétera, el neurocirujano es el que los puede tratar. Hay algunas cosas que ellos pueden hacer específico, pero antes de que ellos lleguen ahí, tenemos que descartar todas las causas que son metabólicas, de oído o que son mecánicas, como problemas de articulación, problemas cervicales, o sea, problemas que vamos a llamar detectar, ubicar y tratar. ¿Nos podría platicar algún caso de éxito que le haya tocado a algún paciente así súper mal y que haya quedado al 100? Te podría mentir diciéndote que quedaron al 100. Por ejemplo, tengo dos pacientes que son dos universos completamente diferentes. Un paciente estuvo expuesto a ruidos muy fuertes por cuestión laboral, empezó con un zumbido, le descartamos absolutamente todo. Fue con el psicólogo, fue con el psiquiatra, fue con el neurólogo, todo el mundo entró. Era un daño en la cóclea muy marcado y le era incapacitante. Su vida estaba ya se divorció, perdió la casa, perdió el trabajo, perdió todo. Entonces, en este paciente en especial, nuestra solución fue quitarle la audición. Inyectamos un medicamento que hicimos que la cóclea dejara de dar impulsos eléctricos y con eso tiene un oído 100% funcional y un paciente que recuperó su vida completa. Es un caso de éxito porque le pudimos retornar su vida. Lamentablemente tuvimos que quitar un oído, ¿no? O quitarle esa calidad auditiva que le daba el oído. Por el otro lado, hay muchos pacientes que a veces existen tratamientos, existen terapias, hay muchas cosas que podemos hacer y la mayoría queda completamente estabilizado o queda anulado y sobre ciertos momentos vuelve. Por ejemplo, cuando hay mucho estrés, les vuelve, pero cuando ellos ya saben tratarlo es mucho más fácil porque ya nada más es, oye, otra vez empezó el zumbido, entonces ya sabemos hacia dónde medicar o atacar o darle terapia, etc. Y de esa manera ellos tienen una excelente calidad a pesar de que tengan un zumbido que puede llegar a ser un poco recurrente. Yo padezco de eso, nada más que afortunadamente en mi caso es algo que está súper ligero.
A mí no me quita el sueño, no interfiere en mi día a día. De hecho, para escucharlo, pues tengo que concentrarme. Pero sí, cuando salió este tema para el episodio, sí dije, válgame, a ver qué aprendo. Hay un porcentaje diminuto en la población general, que se habla que del 1 al 2% de la población general tiene tan buena audición que llega a escuchar sus propias ondas auditivas. Y entonces se quejan de que tienen un zumbido, pero sin embargo pues no tiene sentido hacerles nada porque es su propia emisión de sonido. Entonces se quedan con su zumbido. Se me hace que yo caigo en ese rango, porque ya fui con audióloga y ya fui a que me hicieran todos los estudios y también ya fui con un otorrino y mi oído está perfecto, no hay ningún daño estructural y tengo audición muy, muy buena. Entonces, eso que menciona me hace mucha lógica, porque cuando me estaban incluso en una cabina, me estaban haciendo las pruebitas de que levantara la mano a ver dónde se escuchaba. Le digo, espérese tantito porque estoy escuchando un camión. La doctora nomás volteó y se quedó así como que, ¿cómo que está escuchando el camión? Se me hace que eso que estaba mencionando, que creo que sí es que traigo, a lo mejor que en la edad se me va a ir quitando cuando vaya perdiendo. Fíjate, hay una cosa que se llama hiperaudición. Se dice que cualquier persona escucha a 20 decibeles. ¿Por qué? Porque agarraron un montón de gente sana y se las midieron y dijeron el promedio es 20. Pero existen personas que desde menos 5 decibeles detectan audición. Entonces tal vez tú eres de esos que en el menos 5 ya tiene capacidad auditiva, entonces obviamente tú oyes lo que la mayoría no puede oír o detectas ruidos súper finos que la mayoría no puede oír. Pero también tú estás en mayor riesgo de que tengas una lesión, porque si tú y yo vamos a la misma fiesta y el volumen está en 80, si yo empiezo a oír en 20, para mí son 60 más. Si tú empiezas en 0 o en menos 5, para ti son 80, 85 decibeles arriba. Entonces también hay que cuidar mucho más el oído cuando vayas a lugares con mucho ruido. Entonces espero no ser de ese 2%, 1%. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Pues muchas gracias, doctora. Aquí vamos a poner el link de la tarjeta digital de la doctora por si quieren hacer una consulta virtual, ver precios y todo eso allá en la Ciudad de México, estén donde estén, para que los pueda ayudar con este tema de zumbido que yo creo que yo también voy a empezar a sacar cita. Muchísimas gracias a todos. Después de mi plática con la doctora Isabel, puedo concluir que el acúfeno es un malestar que afecta casi al 20% de la población mundial y que varias especialidades pueden tratarlo según donde se encuentre el malestar. Te invito a que escuches los demás segmentos de este episodio donde veremos con un neurocirujano o con una clínica de rehabilitación o expertos que también lo pueden tratar dando diferente enfoque a este malestar tan común. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.